Bueno, y la semana pasada dábamos a conocer esta noticia, el gobierno pensando suspender, porque después de varios intentos fallidos de modificar la ley vigente de alquileres, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la viven hoy los inquilinos, no? ¿Es Sí, realmente tan mala o no? sí, por eso estamos en comunicación a través de videollamada con Magalí Cyrulnikov. Ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Magalí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opinan de esto, de esta decisión del gobierno que parecería va a suspender la ley de alquileres para su modificación? Mira, el año pasado participé de la reunión con el secretario de Comercio, Feletti, donde varias organizaciones de inquilinos e inquilinas tratamos de ver la manera en la cual tendría que actuar el Estado para poder poner en vigencia la ley de alquiler y solucionar la crisis habitacional. Después de que no hubo acuerdo en esa reunión, en esas dos reuniones que tuvimos, pasó al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación, donde también participé junto a otras organizaciones de la Comisión de Legislación General, donde se debatían cuál era la situación de la ley vigente. Lo que denunciamos en ese momento es que el gobierno nacional no cumplió, en todos los momentos, tanto en la Secretaría de Comercio como en la Cámara de Diputados, no cumplió con el título 3 y 4 de la ley, donde se incorpora un programa nacional de alquiler social. Ese programa nacional de alquiler social, al cual el gobierno nacional no le asignó presupuesto, no lo implementó como está legislado, es el mecanismo regulador que tiene la ley para disminuir la crisis habitacional. Entonces, que el gobierno nacional plantee modificar una ley que no cumplió, Claro. lo que es un atentado a la democracia, porque hay una división de poderes, un poder legislativo que legisla y le propone hacer un programa nacional de alquiler social, y un gobierno nacional que no cumple con una ley, entonces la cambia, ¿no? O propone o dice que la va a suspender. Entonces, la verdad que si cada ciudadano o cada ciudadana pudiéramos, cada ley que no nos gusta o no, decidimos no cumplirla, entonces la suspendemos, esto sería directamente una anarquía. Ujú. Acá hay un gobierno nacional que no está Mm. cumpliendo con una ley y es el primer mecanismo de regulación que tiene es el programa de alquiler social, donde el gobierno debería estar disponiendo hoy subsidios a las personas que no tienen la capacidad de pago para lo que demanda el mercado, ¿no? Ujú. También podría proponer precios de referencia para que no pase esto que pasa hoy, Claro. donde al principio de un contrato te ponen precios que están por encima de la evolución del salario. Entonces, al no estar aplicándose ninguno de las políticas públicas que propone el Programa Nacional de Alquiler Social, lo que vemos es que hay una desregulación total del mercado y un gobierno nacional que en vez de hacer lo que le corresponde, cumplir con la ley, lo que hace es querer modificar una ley que no cumplió, Ma- ¿no? Y anuncian una suspensión de la ley que no existe porque la ley hoy está vigente. Es importante que la gente sepa que la ley sigue vigente Mm. que el problema es que el gobierno no impulsa el programa nacional de alquiler social que está en la ley. Ya hay una ley que lo propone. Ujú. Entonces, en esa situación es donde están proponiendo o diciendo que van a suspender, decir que van a hacer algo no es hacer algo. Hay dos proyectos dentro de la Cámara de Diputados, uno de mayoría y uno de minoría, sobre modificaciones a la actual ley. Pero esos dos proyectos tienen que ser votados en la Cámara. Hoy no tienen ninguna de las dos fuerzas que presentó tanto el proyecto de mayoría como el de minoría, ninguno tiene la fuerza política dentro del Congreso para poder impulsar Ujú. un cambio legislativo. Entonces, Magalí, lo que hoy tiene que... Sí. así como está entonces la ley, a ustedes no les parece que esté mal hecha, sino el error tiene que ver, o la mala prensa que tiene que ver con estos artículos que el gobierno no aplica. ¿Esto es así? Por un lado, nosotros en lo que no estamos desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que es el espacio del que yo formo parte, ¿no? Eh, no es que estamos en desacuerdo con toda la ley, creemos que lo que falta justamente es la implementación del Programa Ujú. Claro. Nacional de Alquiler Social y que eso sería un mecanismo que podría regular la parte crítica, ¿no? Que Sí. es las personas de menores recursos, que son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social y son a quienes se tienen que destinar políticas públicas para poder disminuir la crisis. Y Entonces, acá lo que vemos es ese respecto, problema. Sí creemos que el índice
Sí, Lo dijimos eso, en todo respecto al momento. índice de actualización, ¿qué les parece? El índice de actualización plantea una situación económica que en Argentina es muy inestable, que es la inflación, el índice de precios a consumidor, y por otro lado, un salario de referencia que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables. Sí. Que esa remuneración promedio no es la remuneración real que tiene la mayoría de la gente que alquila, porque si todos tuviéramos esa remuneración seguramente podríamos acceder al crédito hipotecario, sin embargo no es la remuneración ideal. De hecho, Claro. lo que debería haberse puesto es otro índice que considere, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, y por un lado, y por otro lado, el índice de precios al consumidor, pero no la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, porque los trabajadores estables son la minoría de los trabajadores. Y esa remuneración imponible promedio, que es la remuneración bruta, tampoco es el sueldo real que reciben las personas, es la remuneración bruta. Claro. Entonces no es un precio, un valor de indexación que sea el más favorable, sobre todo a los sectores de menores ingresos. Magalí, te agradecemos esta comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.